Habiendo ya aprendido lo que hemos aprendido, poniendo en práctica todo ello, esta frase resulta muy esclarecedora en cuanto a cómo vamos asimilando la parte del curso. Y quiero decirles que esto va muy de la mano con nuestro ejercicio de campana. Para que podamos iniciar esta frase, no con un volumen muy bajo, pero sí que nos dé la oportunidad de ir increciendo. Y además que nos permita ya empezar a utilizar nuestra expresión corporal. ¿De acuerdo? En donde podamos decir, la libertad no se conquista de rodillas, sino de pie. Devolviendo golpe por golpe, infiriendo herida por herida, muerte por muerte, castigo por castigo, humillación por humillación, que corra la sangre a torrentes, ya que ella es el precio de la libertad. ¿Sí me explicó? Vamos. Gracias. Vamos hacia arriba. Vamos para terminar hasta arriba. ¿De acuerdo? Y que entonces, como lo decíamos en aquel momento, todos se levanten y vayan a la lucha. ¿De acuerdo? No lo puedo platicar, sería un fracaso. Si yo les dijera, la libertad no se conquista de rodillas, sino de pie, devolviendo golpe por golpe, infiriendo herida por herida, muerte por muerte, castigo por castigo, humillación por humillación. Que corra la sangre a torrentes, ya que ella es el precio de la libertad. Pues ¿quién me sigue? Nadie. ¿Sí me explico? Tenemos que ver entonces qué tipo de oratoria es la que vamos a utilizar precisamente para poder llevar a cabo el objetivo que nosotros queremos. ¿Cuál es? Que la gente se mueva. Exacto, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál era la definición o el objeto de la oratoria? Eran dos. ¿Quién se acuerda? Ok. Convencer y conmover. ¿De acuerdo? Que dijimos que convencer, mover con. Conmover. Ajá, conmover, mover con, convencer, vencer con. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos convencer y conmover a nuestro público. Si no, es un fracaso el que subamos a una tribuna. ¿Ok? Convenzamos y conmovamos. ¿Ok? ¿Hasta aquí? ¿Recordamos? Muy bien, excelente. Recordarán ustedes cómo era la técnica de cadena, en donde primero estaba yo y después iba enlazando con diferentes imágenes para yo poder recordar. ¿Y para qué me servía la técnica de cadena? Para poder recordar la estructura que yo le quiero dar a mi discurso. ¿Cuáles son los temas que no quiero que se me olviden? Porque muchas veces subimos a la tribuna y a todos nos ha pasado, ¿eh? Estamos exponiendo incluso nosotros algún trabajo y cuando bajamos de la tribuna no dije tal cosa, se me olvidó tal. Por eso es importante tener esas ideas claras. ¿Cuáles son aquellas ideas que yo quiero destacar, resaltar y que son inamovibles, que no se me pueden olvidar? ¿De acuerdo? Impacta en los demás. Las emociones y las acciones serán importantes. Quiero comentarles a todos ustedes, parte del éxito discursivo está en poder incidir emocionalmente en nuestro público. ¿De acuerdo? Si yo no incido emocionalmente, muy probablemente esto sea estéril. ¿De acuerdo? En la medida en la que yo pueda incidir con tus emociones, estoy del otro lado. Y vamos a hacer un ejercicio. No siempre tiene que ser un discurso incendiario, ¿sí? Puedo utilizar también elementos. Hay quienes utilizan elementos externos. No es muy ortodoxo, pero hay quien lo hace. Incluso en una conferencia, que recordemos que también es un modelo discursivo, ¿ok? Si vamos a pararnos a dar una conferencia. Yo les voy a platicar a todos ustedes acerca de este pedazo de papel.
Fíjense ustedes que este pedazo de papel para mí resulta muy importante. Y les voy a contar el porqué. Hace muchos años, en este pequeño, casi insignificante pedazo de papel, le escribí una carta de amor a la que ahora es mi esposa. Y recuerdo haber estado escribiendo, deslizando la pluma, pausándola para poder pensar lo que estaba yo sintiendo y transmitirlo en este pedazo de papel. Y me llevé no pocos minutos. Sin embargo, fue muy noble y le estoy muy agradecido a esta hoja de papel porque tenía el tamaño exacto para contener aquello que yo quería expresar. Recuerdo habérsela dado y haber obtenido una sonrisa que hasta el día de hoy no se me olvida, me emociona. Por eso, esta hoja de papel resulta fundamental como parte de mi vida. ¿Qué sintieron? ¿Quién me dice? Desconcierto. Muy bien. Desconcierto. ¿Quién más? Nostalgia. Ok. Sí. Presión del cambio de emociones. Ajá. Ahora, fíjense ustedes. Les voy a contar la historia de este pedazo de papel que tengo aquí en la mano. Este pedazo de papel me ha traído muchos conflictos, muchos, a lo largo de mi vida. Porque en una hoja de papel me escribió en aquel entonces mi mejor amigo, aquel a quien yo consideraba mi hermano. Y me profirió una serie de insultos. Me mentó la madre. Me dijo que era una basura. Y no tuvo siquiera el valor de decírmelo en mi cara. Me lo escribió aquí, en esta hoja de papel. Y resulta que yo había dejado esta hoja de papel en algún lugar y alguien más la encontró y se atrevió incluso a completarla con una retahíla de palabras altisonantes. Y esta hoja de papel verdaderamente me causa coraje, indignación, extrañeza. Y curiosamente no he tenido el valor para deshacerme de ella. Y es como un clavo que tengo aquí y que me recuerda ese episodio tan desagradable. ¿Qué causé en ustedes ahora? Rompiste con... Uh-huh. Adelante. Rompiste con el pasado. Ok. Un manejo de empatía en la ira. Ajá. También al hacer esto, liberar. Liberación. Ajá. Trascendencia. Trascendencia. Vean ustedes todo lo que se puede lograr con una misma hoja de papel. Emociones completamente diferentes por el trasfondo que tiene. Lo único que hice fue aprovechar la hoja de papel para jugar con emociones.
¿Me explico? Podemos utilizar hojas de papel. ¿Recuerdan ustedes quién utilizaba las hojas de papel? Hitler, que utilizaba las hojas de papel, que utilizaba y empezaba a manipularla, para enojarse, para entrar con una energía muy arriba. Este simple elemento nos puede servir, pero este elemento al final es intrascendente. Es una hoja de papel. Pero en nosotros está el poder manipular las emociones de nuestro público. Si estamos, por ejemplo, hablando de una conferencia y yo quiero que en ese momento mi público sienta empatía hacia mí, puedo recurrir a cualquiera de estas acciones, incluso sin la hoja de papel, ¿no? Porque logré en algún momento dado su empatía, en cualquiera de las dos formas. Desde aquella carta de amor y la cuestión, hasta esa empatía por alguien que no entiende qué pasó, ¿no? Eso es parte de lo que tenemos que empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Para ganarnos a nuestro público y a partir de ahí poder empezar a tejer nuestro discurso. ¿Hacia dónde los voy a llevar? Ya los capté, ya los tengo, ya están conmigo. ¿Qué sigue? Ahora vamos al objetivo primordial. Que quiero que vayamos con aquel supuesto amigo, todos juntos, y quiero que me lo diga en mi cara. Y a ver, ustedes están conmigo. ¿Sí me explicó? Yo los quiero mover, los quiero convencer a que me sigan, a que hagamos, a que... ¿Ok? En fin, cada uno de nosotros puede tener diferentes objetivos, pero lo importante es trabajar con las emociones de nuestro público. Si no proyectamos, no habrá forma alguna que trascendamos y que podamos manipular a nuestro público. Sí. Esto que comentas no se podría comparar con una manipulación. Sí, sí. Por eso incluso hasta lo entrecomillé, ¿no? La manipulación. Sí. El problema de la palabra manipulación es que ya trae per se un contexto moral. Esto es manipular, es malo. Carga negativa, una connotación negativa. ¿Pero realmente lo es? ¿Manipular? ¿Qué es manipular? Manejar. Punto. Y yo quiero llevarlos a ustedes hacia un objetivo. Entonces, tratemos de quitarle las cargas que históricamente han manejado una moralidad hacia ciertas palabras. La manipulación como tal no es mala. Es más, si la llevamos a otro contexto, manipulamos objetos, manipulamos una serie de cuestiones y de la misma manera manipulamos a los demás. ¿De acuerdo? ¿Con qué? Con el simple hecho de una plática. Porque estamos cambiando muchas veces su forma de pensar. Eso es una manipulación. De hecho, la manipulación ha sido como parte o la llave del progreso. Claro, claro. El romper con las reticencias, romper paradigmas. Bien, quiero decirles, y voy hacia allá, hay dos formas incluso en las cuales yo puedo aprovechar cierta emoción para poder contagiar a los demás. ¿Sí? Ahorita tú hablas de un contraste y llego a eso. Primero hablo de emociones similares. Hay algo que se conoce como emoción paralela y algo que se llama memoria emotiva. La emoción paralela, que es, yo necesito enojarme, por ejemplo, y no tengo un contexto igual al que yo voy a plantearles a ustedes, con lo cual me ayuda a enojarme. Entonces trabajo la emoción paralela. ¿Qué quiere decir? Me voy a acordar de algo que me haya hecho enojar y eso me provoque nuevamente esa emoción y me pueda yo enojar, aunque no sea ni remotamente lo mismo. La memoria emotiva es cuando sí tengo alguna emoción muy similar a la que yo voy a proyectar. ¿Sí me explico? Bajo el mismo contexto. Por ejemplo, si yo voy a decir, les voy a contar a todos ustedes que se murió mi tía, pero ninguna de mis tías se ha muerto,
Fíjense lo vulgar, soez, drástico que voy a decir. Pero se me murió un perro. Y me sentí muy triste cuando se murió mi perro. Me acuerdo de cuando se murió mi perro y entonces yo voy a contar con respecto a esa tía. ¿Sí me explicó? Aunque sea falso. ¿Sí me explicó? Porque no tengo yo un contexto, un recuerdo sobre una tía que se haya muerto. Si yo sí tengo aquella tía que se murió y les voy a decir se murió mi tía, vamos, es factible que yo tome esa emoción. Ahora bien, en lo que tú me preguntas específicamente, tengo dos emociones. Fíjense que al contrario, si yo fuese político en ese momento, me ayudo de esta primera emoción y empiezo con esa anécdota. ¿Se acuerdan ustedes del arte de improvisar, en donde íbamos a parafrasear e incluso íbamos a tomar experiencias personales? Yo iniciaría con eso. Yo iniciaría diciendo en este momento que se acaba de morir tal familiar. ¡Pum! El choque con mi público. Ahora, ¿qué digo? Sin embargo, ustedes son tan importantes para mí que hoy, en vez de estar en el funeral con mi familia, estoy con ustedes. Y me arranco. ¿Qué generé? Empatía. Ya los tengo. ¿Sí me explicó? Entonces puedes tomar aún cuestiones completamente divergentes para tu causa. ¿Ok? Entonces, finalmente recuerden, convencer y conmover. Eso es lo que un orador quiere. Exactamente, te provoqué una emoción y de repente te saqué completamente de esa emoción, ¿no? Entonces, ¿ahora dónde te dejé parado? En el momento en el que te quito esa seguridad, eres mío. ¿De acuerdo? Porque inherentemente, ¿qué es lo que vas a buscar? Algún apoyo. Tu cerebro está revolucionado. ¿Qué pasó? No entiendo. Y a nadie nos gusta no entender. Entonces ahora voy a poner atención para ver cuál es la explicación, qué me quiere decir, qué pasó. En ese momento te capté. Y por eso digo, ya eres mío. ¿Estamos? Bien. ¿Dudas hasta aquí? La actuación, la oratoria. Finalmente, el actor utiliza la oratoria, ¿no?, para transmitir. Y hablábamos ahora de proyección, ¿se acuerdan? Y les decía yo, necesitamos proyectar a todo nuestro auditorio, al que está hasta arriba y al que está en primera fila. Y ahí es en donde empieza a distanciarse un poquito la parte de la teatralidad, por lo menos aquella ortodoxa que hablaba de la cuarta pared, en donde no tengas contacto realmente con tu público visual porque rompes la magia. El orador, al contrario, lo que necesita es un contacto visual, directo con su público. Y si veo que alguien no me está poniendo atención, brevemente me dirijo a él, para que me ponga atención. Y si estoy en un concurso de oratoria, por ejemplo, me voy a dirigir al jurado. Cuando la mayoría, ¿qué es lo que hace? Lo evita. ¿Por qué? Porque se ponen nerviosos. Entonces, el jurado está acá, yo les hablo a ustedes y se acabó. No, volteo y veo al jurado, al más desgraciado o al que está agarrando el celular y se está distrayendo, a él ahora va. ¿Por qué? Porque quiero que me escuches, porque te quiero convencer a ti, te quiero conmover a ti. ¿De acuerdo? Y entonces, sin descuidar, claro, a todo mi público. ¿Ok? Entonces volteo, empiezo a hablar y entonces ya sé que ahora me estás viendo y de repente otra vez de reojo te vuelvo a ver para ver si sigues captándome y en automático te obligo a verme, te obligo a escucharme. ¿Ok? Y esto puede ser nuestros talleres, ¿eh? Igual. ¿Cuántas veces hay que pasamos? ¡Ah! Bravo. ¿Bravo qué? Si no me pusiste atención. ¿No? Entonces, capto tu atención. El volumen es importante. Sí. ¿Qué pasa si yo bajo el volumen? Te perdí. En el momento en el que tú me dejes de escuchar, me dejes de entender, se acabó la magia. ¿De acuerdo?
¿qué pasa si yo empiezo a bajar el volumen? Al principio puede ser que dijo, pero 3, 4 frases que diga a este volumen, ya los perdí. ¿Por qué? Porque ya te empieza a distraer. Ni le entiendo, entonces ya saco el celular, hago. Pero si yo estoy hablando un determinado volumen y veo que de repente alguien está, lo estoy perdiendo, entonces se vale. En ese momento elevar un poco más. Caray, ¿qué pasó? ¿Sí me explicó? Juego con el volumen. Incluso si es una conferencia, si es algo por el estilo, puedo romper la estructura de mi discurso para interactuar con mi público. Si fuese una conferencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, estoy platicando acerca de Benito Juárez, ¿verdad? Vida y obra, y de repente veo que se están durmiendo, y entonces le digo, ¿tú qué opinas al respecto? Ya, lo capté otra vez. ¿De acuerdo? Y puedo seguirme con otra opinión y otra opinión, pero el objetivo, ya lo tengo. Esto no se puede hacer cuando estoy utilizando una oratoria política, una oratoria militar, ¿sí? Porque no hay interacción, no hay pregunta-respuesta. Pero sí puedo, entonces, modular el volumen de mi voz de acuerdo a lo que yo necesite. Y entonces, si estoy ahorita hablando así, puede ser que de repente cambie un poco y empiece yo a decirles que es necesario volver a bajar. ¿De acuerdo? Modulo y juego con el volumen. La proyección entonces es la forma en que exponemos nuestra voz o nuestro cuerpo en el escenario. Como decíamos, no se trata de hablar bien, pero sin mover un ápice nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es parte de la proyección, de esta proyección escénica. Necesito impactar. Para ello recordamos que dijimos que tenemos que tener movimientos amplios, ¿verdad? Para que nuestra proyección sea amplia. ¿De acuerdo? Y aquí lo vemos. Vemos un orador que está en amplitud, está proyectando. ¿Ok? Que no será lo mismo alguien que nos hable aquí. Y mueva las manitas aquí, como tiranosaurio Rex. No sirve. ¿Ok? No. Abramos. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Adelante, por favor. Y como fuiste valiente, ¿qué tema quieres? El reloj. El reloj. Perfecto. Entonces, en cosa de un minuto, tu nombre, por favor. Israel Chávez. Pues bueno, voy a tocar un poco acerca del reloj. Adelante. Como todos podemos ver, el tiempo es un momento tal cual, que es medible y a la vez no. Hablándoles un poquito acerca de cómo yo pude tener ese contacto y de enterarme qué es un reloj, recuerdo mucho a mi padre, que mi padre es mi abuelo. Mi abuelo fue un sencillo y humilde carpintero que me enseñó a trabajar con las manos y con el tiempo. Y el tiempo lo medía con su reloj. Un reloj que era de cuerda y que normalmente medía los tiempos en hacer los cortes, el lijar, el poner pegamentos para hacer sus muebles, el barnizar y el poder entregar dichos muebles en tiempos programados. Eso con el tiempo me empezó a dar una enseñanza de que es bien importante mantener una disciplina a través de los tiempos programados. Por lo cual yo los invito a que hagamos reflexión siempre de tener los tiempos adecuados. Es cuanto. Fíjense qué importante y qué bueno que retomó ese tema, la invitación, el exhorto a, porque si no se queda volando. Bueno, ¿y para qué me dijiste eso, no? Entonces, aquí hay un exhorto. Entonces nos lleva hacia algo. Todo lo que nos lo dijo por y para algo. ¿De acuerdo? Entonces nos invita en este caso
a llevar los tiempos. Muy bien, muy bien. ¿De acuerdo? ¿Quién más? ¿Quién pasa ahora? Adelante. Soy el segundo valiente, puedo escoger. Que por supuesto, adelante. Hoy estoy de 2 por 1. Sale. Muy bien. Mi nombre es Roberto Manuel Torres Rubio y hoy quiero hablarles de la historia de la moneda. Cuando recibí aquella moneda, yo estaba consciente, muy consciente, de todo lo que ha pasado la humanidad para llegar a esto. Todo el valor que se ha implicado en una sola moneda. El trabajo que no nada más es de fundirlo, extraer los metales, todo eso. Pero más consciente me hice del valor de las monedas cuando al terminar mis estudios mi abuelo me regaló una moneda de plata. Esa moneda de plata era una persona muy sencilla, muy humilde, pero eran todos sus ahorros. Entonces, no nada más cómo había llegado la humanidad a forjar una moneda, cómo había llegado mi abuelo a su tesoro obsequiarme. Ahora cada que la veo, yo me sigo preguntando, ¿cuántas monedas soy capaz de dar? ¿Cuántas monedas recibimos? ¿Cuántas damos a cambio? Y nunca son suficientes. Los abuelos siempre se van a llevar a cambio de las monedas que nos dan, o sea, solo nuestro agradecimiento. ¿Es cuánto? Fíjense cómo hemos escuchado ahorita a 2 de nuestros hermanos que han personalizado, han hablado de anécdotas, nos han hablado de los abuelos, nos han contextualizado. Y eso hace que se trabajen, ¿qué? Las emociones, que nos volvamos empáticos. Aquí está la aplicación de lo que estamos aprendiendo. ¿Ok? Empezamos a trabajar ahorita los fondos. Después veremos las formas, pero los fondos son importantes. Logran esa empatía. Adelante. Escoge la que quieras. Voy a tomar el tema de la bicicleta. Era una anécdota que realmente me ocurrió cuando era yo niño. Yo vivo por la alcaldía Gustavo Madero y en la época donde yo vivía, a la salida del metro Valle Gómez, había un espacio que todavía no estaba pavimentado, había tierra. Y yo tenía una bicicleta pequeña, por cierto, tenía un cuadro de mujer. Mi madre me había prestado un reloj que seguramente con mucho esfuerzo compró y lo traía yo puesto en mi muñeca. Y entonces agarré mi bicicleta, salí de mi casa, me dirigí hacia la vía, es una vía ahí pasa todavía algún tren, y me metí por esa parte empedrada, y varias vueltas y finalmente llegué a su casa de ustedes. Y entonces volteé a ver mi muñeca y veo que solamente me quedé con la estructura. Se me cayó el reloj. ¿Dónde? No lo sé. Y lo primero que pensé es que pues, mi mamá me iba a dar una coriza. Y bueno, pues no me quedó otro remedio más que decirle, madre, fíjate que me pasó esto. Y me asombré siendo aún un niño, porque me dijo, hijo, no te preocupes. Entonces, mis hermanos, los invito a que seamos a veces empáticos con las personas y lejos de dar algún regaño, pues comprender la situación. Es cuanto. Muy bien. ¿Alguien más? 1 y luego 2. Adelante. Bueno, buenas noches a todos, ilustres hermanos. Rubén de la Línea para servirles. Reforzando el tema de la bicicleta que el hermano presentó, me hizo mucho recordar mi infancia también, que no tuve mucha oportunidad de usar bicicleta hasta que fui adolescente. No había capacidad en casa como para... Fuimos 12 hermanos, entonces ni los reyes se acordaban de nosotros, la bicicleta. Pero ya como la adolescencia la empecé a usar, me caí muchas veces y por momentos la llegué a odiar.
porque a cada rato tenía accidentes. Sin embargo, pasan los años y ahora que ya no la uso, porque pues uno busca otro tipo de transporte para ir, y luego más en esta ciudad donde es casi imposible andar en bicicleta. Se expone uno a que de inmediato sea uno atropellado. El conductor, que todos somos conductores y además peatones, no respetamos al ciclista. Pero eso sí, cuando andamos de ciclistas queremos que nos respeten a nosotros. Pero bueno, a la moraleja que llego y a lo que se ha comentado ya mucho de la bicicleta es eso. La vida debe ser parte como una bicicleta. Usar todos nuestros sentidos en nuestro camino, ¿sí? Ser totalmente equilibrados al circular con la bicicleta y procurar quitarnos mucha de esa carga. Hoy ya no podemos andar con 20 maletas y en una bicicleta. Viajar ligeros, mis hermanos, y equilibrados, yo creo que es un gran ejemplo de ese artículo que pues yo además tuve oportunidad de usarla cuando fui adolescente. Les cuento. Fíjense qué complejo o qué valiente debe ser el hablar de un tema que ya se habló. Y esto es algo que constantemente practicamos nosotros. El poder abordar un tema desde diferentes puntos de vista. Cuando allá afuera, generalmente no pasa. Si alguien ya habló de un tema, no, ya me lo ganó. Ya no. No. El atreverse a, el ir más allá. Adelante, por favor. Bien, hermanos, buenas noches. Yo el día de hoy quisiera hablarles sobre un instrumento que me ha acompañado toda mi vida, en la cual me ha ayudado a plasmar mis más sentidas emociones, me ha conectado con muchas personas, mis padres, mis parientes. He escrito múltiples veces mis memorias. Profesionalmente me ha ayudado para obtener algunas cuestiones propias de mi profesión. Me ha dado el placer de sonreír con una cara que dibujo, pero principalmente me ha acompañado desde la niñez, cuando con ella aprendí a tener la sensación de poder escribir, de poder dar mis sensaciones hacia los demás. Y en toda mi etapa, tanto de adolescente como adulta, me ha hecho plasmar muchos de los sentimientos que a veces no puedo expresar con palabras. Me ha hecho también llevar esos momentos gratos hacia mi familia, o aquellos sentimientos en los cuales se los vierto en un verso, en una prosa a una dama, o también cuando escribo una carta de reconocimiento a un hermano, a algún amigo, pero principalmente me ha hecho sentir que es un instrumento que no puedo dejar de tener, porque para mí es parte de mi vida. Y eso, mis hermanos, es la pluma. Les cuento. Muy bien, y todos estamos, ¿de qué está hablando, verdad? ¿De qué demonios está hablando? Hasta que por fin empezó ya a acercarse la contextualización. Muy bien, de acuerdo. Todos ahorita estamos hablando, estamos improvisando, y lo estamos haciendo con una técnica de oratoria coloquial, social. Así lo estamos haciendo y es perfectamente válido. ¿Se acuerdan que habíamos dejado por ahí algunos temas de los cuales íbamos a ir investigando, leyendo, refrescándonos? ¿Y cuáles eran? La independencia de México, la Revolución Mexicana, la política en México, la importancia de los jóvenes, la importancia de las artes, la importancia de la tecnología, la migración en México, el narcotráfico y sus repercusiones, las redes sociales, el cambio climático. Como pregunta, la oratoria ha evolucionado, la importancia del liderazgo, la libertad de expresión, el Estado laico, el feminismo, el
matrimonio infantil y la legalización de la marihuana. Aquí algunos temas. Llevémoslos de tarea. 15 días. Para que ahora empecemos a hablar. Pero ahora vamos a empezar a hablar ya de manera diferente. En donde, si voy a hablar acerca del Estado laico, será importante el considerar fuentes históricas, en donde empiece a llevarlos en otra tesitura por este camino, por ese tránsito que nos lleve hacia el Estado laico. Su importancia, el por qué debe continuar o quizá el por qué debiera terminar. Todo dependerá de nuestro punto de vista y en donde al final nuestro exhorto verdaderamente haga que por lo menos nuestra estructura mental, si no cambie dramáticamente, sí sea vulnerada por nuestro planteamiento. ¿Se dan cuenta? El cambio en la estructura, en la forma. Eso es lo que ahora quiero que empecemos a trabajar. Otro tipo de discurso, otro modelo discursivo, no nada más el coloquial. ¿De acuerdo? Empezaremos a entrar con ello y con estos temas. Y voy a dejarlos a libre albedrío. Escoja uno cada quien. Tampoco quiero que todos y los... No, escoja uno cada quien. Y si alguien pasa y dio su punto de vista con respecto a ese mismo, pues dale la vuelta. ¿De acuerdo? Que es parte de lo que tenemos que trabajar. En este curso taller, que si bien es cierto es breve, lo más importante es que tengamos las herramientas necesarias para poder generar un modelo discursivo, un discurso como tal, hecho y derecho, y en donde si alguien más habló de lo mismo, no importe, que yo tenga la factibilidad de poder abordarlo desde diferentes puntos de vista, con diferentes aristas. ¿De acuerdo? Entonces, veremos ello. Y también empezaremos a ver el decálogo del orador. Entraremos ya a ver cuáles son los 10 mandamientos de la oratoria. Esto de acuerdo a el considerado maestro de maestros de la oratoria, el maestro José Muñoz Cota. Entonces vamos a analizar este decálogo del orador. ¿De acuerdo? Entonces llevamos tarea. Escojan un tema y no olviden el exhorto. ¿A dónde quiero llegar? Y quizá ya no un minuto, por lo menos un par de minutos, el estar hablando. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Aprendimos algo el día de hoy? ¿Sí? ¿Valió la pena? Qué bueno que estemos de regreso. Les agradezco mucho su presencia como siempre.